Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Seguimos con biología y en esta ocasión, continuamos hablando de proteínas y en este vídeo vamos a ver las propiedades de las proteínas, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo una a una, estudiando una a una cada una de las 5 propiedades que vamos a ver de las proteínas. Bueno, la primera hace referencia a la solubilidad. Si os acordáis, cuando vimos en el vídeo de la estructura terciaria, podéis buscarlo colocando biología o biología estructura terciaria o preparar la selectividad estructura terciaria. Digo que como vimos, cuando vimos el tema de la estructura terciaria, veíamos que las proteínas podían ser, o teníamos dos tipos, las globulares y las fibrosas, ¿de acuerdo? Acordaos. Entonces, decir en este sentido que las proteínas que van a ser solubles en agua son las que adoptan la conformación globular, ¿vale? No las fibrosas. Veis en el vídeo que os acabo de decir, ahí veis las diferencias estructurales en cuanto a forma entre una globular y una fibrosa y entenderéis el porqué de esa solubilidad solamente en las que adoptan la formación globular, ¿de acuerdo? Eso sí, formando, debido al gran tamaño que tienen sus moléculas, formando unas disoluciones coloidales, es decir, no son disoluciones en el sentido estricto, sino una disolución coloidal. Sabéis que una disolución coloidal va a ser aquella que está formada por dos compuestos que se encuentran en estados diferentes, ¿vale? Podéis tener disoluciones coloidales de sólido en sólido, gas en sólido, líquido en sólido. Es decir, eso sería una disolución coloidal, es decir, soluciones donde reaccionan dos compuestos en estados diferentes. Bueno, decir que la solubilidad se debe a que las cadenas R de los aminoácidos que forman la proteína son grupos R polares, cadenas R polares. Estas se disponen en la superficie de la molécula y van a formar puentes de hidrógeno con las propias moléculas de agua. De este modo, lo que ocurre es que se va a producir alrededor de la molécula de proteína, se va a disponer una capa de agua que va a mantener las moléculas separadas. De ahí la formación del coloide, ¿de acuerdo? Si esta capa de agua desaparece, las moléculas se unen unas con otras y lógicamente van a precipitar. Es decir, existe una disolución, pero como estáis viendo es una disolución coloidal, ¿vale? De tal manera que solamente es posible debido a los grupos R polares, ¿vale? Que van a establecer puentes de hidrógeno con las propias moléculas de agua, se va a formar una capa de agua alrededor de la proteína y por lo tanto las proteínas se encuentran separadas y no van a precipitar. Ahora, eso sí, si yo lo que hago es eliminar esa capa de agua, ¿vale? Lo que voy a provocar es que las moléculas de proteína se vuelven a juntar y por lo tanto se va a producir la precipitación de esa proteína, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a la solubilidad. Continuamos con la siguiente propiedad, que sería el comportamiento ácido-base. Bueno, recordemos que en cada aminoácido tenemos un grupo N-terminal, un extremo N-terminal, que es un grupo amino, y tenemos un extremo con un carbono terminal, que es un grupo carboxilo, un grupo COOH, ¿de acuerdo? Eso en el aminoácido y lógicamente también en las cadenas peptídicas, ¿vale? Pero claro, además de estos grupos carboxilo y grupos amino, terminal y bien inicial y bien final, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir también que en los propios grupos, en los propios radicales, en las cadenas R de los aminoácidos, puede también existir grupos tanto carboxilos como grupos amino. Esto va a implicar que las proteínas van a poder liberar protones actuando como ácidos, o bien van a poder aceptar protones actuando como bases, ¿de acuerdo? De esta forma se contribuye a neutralizar las posibles variaciones de pH que se puedan producir en el medio donde se encuentran y en este sentido actúan como sustancias reguladoras o como sustancias tampón. Bien, resumiendo esta propiedad, comportamiento ácido-base, ¿debido a qué? Debido a la presencia de grupos amino y grupos carboxilo terminales, no solo en la cadena peptídica, sino también en los grupos R, o grupos cadenas R, de los aminoácidos que pueden actuar o bien cediendo o bien captando
protones, ¿vale? Muy bien. La tercera propiedad es que dan positiva la reacción del Biuret. La reacción del Biuret es una reacción típica de los enlaces peptídicos, ¿de acuerdo? Para evidenciar en el laboratorio la presencia de proteínas en un determinado alimento, en un determinado medio, en una determinada disolución. ¿De acuerdo? La reacción del Biuret es una reacción que, cuando es positiva, da una coloración violeta característica, que es la que, como digo, permite identificar, reconocer las proteínas en el medio. ¿Vale? Muy bien. Eso en cuanto a esta propiedad, reacción del Biuret. Vamos con la cuarta. La cuarta va a tratar, o vamos a hablar de lo que es la desnaturalización proteica. Bien, la desnaturalización proteica consiste cuando las proteínas pierden la conformación espacial, ¿vale?, debido a todos los enlaces que estabilizan las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿vale? Esto es la desnaturalización proteica. Como consecuencia de ello, las cadenas peptídicas que antes se encontraban conformadas, compactadas, empaquetadas, se despliegan, ¿vale? Y por tanto las proteínas pierden toda actividad biológica que pudiesen tener. Hay que tener presente que la desnaturalización de los enlaces peptídicos, los enlaces peptídicos no se rompen, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces los aminoácidos que forman la proteína no se separan. Lo que ocurre en la desnaturalización es que se rompen los enlaces que mantienen las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿vale? No los enlaces peptídicos. Es decir, la proteína vuelve, por así decirlo, a la estructura primaria, ¿vale? ¿Por qué se puede producir esta desnaturalización proteica, o por qué se puede producir, tal como estáis viendo en el esquema, cómo se puede producir que los enlaces que mantienen estable a la proteína desaparezcan, ¿no? Bueno, pues por muchas formas, ¿no? Por muchas maneras. Bien puede ser por un aumento de temperatura, bien puede ser por una variación de pH, bien puede ser por la presencia de determinados iones en la misma disolución, o bien algunos agentes orgánicos, algunos disolventes orgánicos, como puede ser el alcohol o como puede ser la acetona, por ejemplo, ¿vale? Bien, decir que si las condiciones ambientales que provocaron la desnaturalización duran un tiempo pequeño, un tiempo limitado, o la intensidad no es muy fuerte, puede suponer que cuando cesan estas condiciones, vamos a llamarle hostiles, ¿vale?, la proteína vuelve de nuevo a plegarse y adopta la conformación que tenía antes de que el agente, bien sea pH, bien sea temperatura, bien sea ion, provocase su desnaturalización, ¿de acuerdo? Este fenómeno, este hecho, se conoce como renaturalización, ¿vale? Y viene un poco a demostrar que la forma espacial que tiene la proteína va a depender de cómo es la secuencia de aminoácidos, es decir, de cómo es la estructura primaria. ¿Por qué? Porque de esta estructura primaria es de lo que van a depender todos los enlaces, la formación de enlaces estabilizadores de la proteína, como vimos ya cuando estudiábamos la estructura terciaria, estructura secundaria, pues enlaces de tipo puente de hidrógeno, enlaces electrostáticos, enlaces disulfuro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, de tal manera que existe la desnaturalización si las condiciones no son muy fuertes y duran poco en el tiempo. Podemos decir que la desnaturalización es un estado o una situación reversible, es decir, que puede de nuevo producirse la renaturalización y por lo tanto que la proteína vuelva de nuevo a su estado inicial. Y todo esto porque la secuencia de aminoácidos continúa intacta, es decir, la estructura primaria no se ha roto, no se ha deteriorado, únicamente se rompen los enlaces que mantienen estable la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Bien, digo que en la mayoría de los casos, como ya acabo de decir, la desnaturalización siempre es un proceso irreversible, ¿vale? ¿Por qué? Porque el agente dura mucho tiempo. Es un agente intenso el que ha provocado esa desnaturalización y por lo tanto, si se destruyen las conformaciones secundaria, terciaria y cuaternaria, lógicamente
también se va a producir una pérdida de la solubilidad en el caso de aquellas proteínas globulares que, como vimos en la primera propiedad, sí podían formar disoluciones coloidales, ¿de acuerdo? Esto se traduce en que aparecen como unos filamentos, una especie de precipitaciones, de precipitados filamentosos, que no es más, como digo, que la pérdida de la disolución coloidal, del carácter coloidal que tenía una disolución con estas proteínas de tipo globular, ¿vale? ¿Se entiende bien? Yo creo que es un poquito, bueno, pues son varias propiedades, pero la complejidad no creo que sea demasiada. Bueno, entonces, como os dije antes, hay muchas maneras de provocar la desnaturalización de la proteína, pero bueno, hay dos por excelencia, que es los cambios de temperatura y las variaciones de pH. Los cambios de temperatura, un aumento de temperatura va a provocar una desnaturalización. Por ejemplo, lo que sufren las proteínas que se encuentran en la ovoalbúmina, que se encuentra en la clara de huevo, cuando frío o cuando llevo a cocer un huevo, ¿no? Veis que esto, lo que era que era algo soluble, ¿de acuerdo? De repente se transforma ya en algo insoluble en el caso del huevo, pues de color blanco. Y también otro elemento, otro agente que puede provocar la desnaturalización de la proteína es una variación de pH. Esto lo podéis hacer en casa fácilmente si añadís un poquito de vinagre, por poner un ejemplo, a la leche, ¿vale? La variación de pH hace que la leche se corte, ¿no? Lo que se suele decir que se corte, es decir, que se empieza a formar un precipitado. El precipitado que aparece es pues la caseína, ¿no? Es la proteína de la leche, es la que se ha desnaturalizado y por lo tanto van a precipitar, ¿vale? Y se observa claramente cuando, ya digo, si añadís un poquito de vinagre en la leche, inmediatamente vais a ver cómo se empiezan a formar unos grumos, unos precipitados de caseína, ¿vale? Como consecuencia de esas variaciones de pH, de ese aumento en el pH que, estoy diciendo aumento, no, una disminución del pH, creo que lo he dicho ya antes también, el aumento de pH, y eso, claro, si estoy añadiendo un ácido, lógicamente estoy bajando el pH, ¿vale? Puede ocurrir también que en determinadas circunstancias pensar que la leche tiene, aparte de tener las proteínas, ¿no?, tiene azúcares, como puede ser la lactosa, ¿no? Es el azúcar de la leche. Pues en determinadas condiciones hay bacterias que pueden transformar esta lactosa en ácido láctico, y este ácido láctico disminuye el pH de la leche y también puede llevar a cabo que la leche se corte, ¿de acuerdo? Esto en condiciones normales, ¿no? Si abrís un cartón de leche o abrís una bolsa de leche y la dejáis mucho tiempo al aire libre o en una situación, pues por ejemplo, sin estar en nevera, puede ocurrir o va a ocurrir que en un momento, al cabo de los días, esa leche va a estar cortada, precisamente porque a las bacterias se están transformando la lactosa, el azúcar de la leche, lo están transformando en ácido láctico, y el ácido láctico disminuye el pH y por lo tanto va a provocar la desnaturalización de la caseína. Y esto en cuanto a esta propiedad. Acordaros lo que os decía, de que lógicamente cuando añadís un ácido lo que estáis es bajando el pH, no aumentando el pH. Bien, y eso, y ahora la última propiedad que vamos a ver es la especificidad, ¿no? ¿Qué es la especificidad? Bueno, la secuencia de aminoácidos que tiene una proteína es específica para esa especie, ¿de acuerdo? Incluso puede pasar que algunas sean diferentes entre individuos de la misma especie. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en las diferencias que va a haber entre las especies y las diferencias que va a haber entre los individuos de esa misma especie. ¿Cómo pueden, es decir, por qué existen tantas proteínas, ¿no? Bueno, pues existen tantas proteínas, pues porque pensar que las proteínas están formadas por 20 aminoácidos. Pues vale, pues todas las combinaciones que podáis establecer con esos 20 aminoácidos os van a dar tantas proteínas como queráis. Es decir, podéis coger todos los aminoácidos que queráis, ponerlos en el orden que queráis y veis que tenéis cantidades millonarias de configuraciones entre los 20 aminoácidos que forman las proteínas en nuestra especie, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay infinidad de proteínas diferentes. Hay proteínas que, aunque realizan la misma función en distintas especies, tampoco son idénticas, ¿vale? Estas proteínas se denominan
proteínas homólogas, ¿vale? Y cuando se comparan, se puede ver que ciertas posiciones de su estructura primaria están ocupadas por la misma secuencia de aminoácidos en todas las especies. Es decir, que son aminoácidos invariables. Esto es precisamente lo que va a dar especificidad a la conformación de la proteína y por lo tanto a su actividad biológica, ¿vale? Entonces, vemos que las proteínas no son idénticas del todo, pero sí existen ciertas regiones dentro de la estructura primaria que mantienen la misma secuencia de aminoácidos y por lo tanto a estos aminoácidos se le llaman aminoácidos invariables y es donde se va a encontrar precisamente la actividad biológica de esa proteína, ¿de acuerdo? El grado de diferencia entre las proteínas homólogas va a depender del parentesco evolutivo, es decir, la hemoglobina del caballo, por así decirlo, difiere del hombre en 18 aminoácidos. En cambio, la del gorila, es decir, que es un elemento, un individuo, vamos a llamarlo así, más cercano evolutivamente a nosotros, la diferencia solamente está en 3 aminoácidos. Ver entonces que el concepto que tenéis claro es que la diferencia entre proteínas homólogas será tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia entre individuos o entre la evolución de los individuos, ¿vale? Bueno, pues esto es los 5 tipos de las 5 propiedades que quería ver en el tema de las proteínas, ¿vale? Bueno, espero que las entendáis bien y como siempre, pues nada, pues muchas gracias por estar ahí.